Todo cristiano que se percibe tal sabe que la venida del Señor vendrá. De eso no hay duda. Pero ¿será antes o después de la gran tribulación? Hay distintas posturas. Veamos qué dice la Biblia acerca de ello. Con respecto a la enseñanza de la venida del Señor y el arrebatamiento, creo que todos como cristianos tenemos una postura, y es que eso ocurrirá y que hay señales en la Biblia que comprueban su acaecimiento en un periodo relativamente próximo. Sin embargo, hay distintas posturas respecto del arrebatamiento y la venida gloriosa. ¿Es un solo evento o la venida del Señor, así como el gran día de Jehová, que no es un día en específico, se separa en distintas etapas? Aquí hay varios conceptos que se confunden muchas veces o que empleamos nosotros mismos de mala manera. Por ejemplo, se ocupa el término segunda venida, término que no está en la Escritura. Bueno, y alguien me podría decir, bueno, hay otros términos que no están en la Escritura y también se utilizan, el término Trinidad, el mismo término Biblia, no aparece en la Biblia. Pero cuando hablamos de segunda venida, muchos piensan en una venida gloriosa en las nubes, visible, y en ese mismo momento se produce el arrebatamiento. Y esta venida después de la gran tribulación. Pero también hay posturas que plantean que la venida como un todo, y de hecho, segunda venida, yo personalmente no lo ocupo el término porque si fuésemos técnicos y buscando precisiones, el Señor vino una primera vez encarnado como niño y él después de su muerte ascendió al cielo cuando le dice, todavía no me podéis tocar porque no he ido a mi Padre que está en los cielos. Y después vuelve nuevamente y le dice, sí, ahora sí. Le dice, Tomás, toca mis manos, pon tu mano en mi costado. Y ahí da a entender que ya él vino del cielo. Entonces esa sería su segunda venida. Viene como niño y después viene como Salvador, ya cuando todo está consumado. Em, por lo tanto, hablar de segunda venida, pienso que si nos ponemos precisos, no es tan al detalle. Bueno, con respecto a esta temática, hay distintas posturas. Incluso en estos días conversaba con un amigo a través de Facebook y sin el afán de polemizar ni nada, con mucho amor del Señor. Pienso que si alguien tiene una postura distinta a la nuestra, eso no quiere decir que nosotros seamos herejes o ellos lo sean, sino que simplemente respecto a estos temas apocalípticos y escatológicos hay distintas posturas, pero lo que nosotros debemos hacer es buscar la verdad de la Biblia. Incluso los antiguos sabios, entendidos, los escribas, los estudiosos de los escritos antiguos, buscaron e inquirieron a ver en qué tiempo iba a ser el cumplimiento de las profecías, e incluso ellos se equivocaron cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podríamos nosotros también en alguna medida cometer algún tipo de error? Con la salvedad que nosotros somos la iglesia y contamos con el Espíritu Santo que nos revela también. Bueno, entonces, sin afán de polemizar, sin afán de pelear, veamos qué dice la Escritura. Bueno, vamos a ocupar como texto base eh, la palabra del Señor, primera en Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 10, específicamente cuando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, ahora, ¿qué significa ira venidera? Eh, Creo que predicar solamente el amor de Dios y no la ira de Dios es algo complicado. Cuando yo tomo una verdad y la cuento a medias, lo que estoy contando es una mentira completa. Entonces, predicar solamente el amor de Dios y no predicar de la ira de Dios eh, no corresponde, no es correcto. Bueno, ¿a qué se refiere la ira venidera? Se refiere a que en un futuro habrá un juicio de Dios sobre la tierra y todos sus moradores que en ella se encuentren. Esto también lo denominamos la gran tribulación. Bueno, pero empecemos a ver entonces qué es la gran tribulación. Y en primer lugar vamos a ver el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Que el Señor nos bendiga. Entonces nos está hablando de un tiempo
de angustia, de pesar, de pena, de terror, en realidad, en otras partes la palabra del Señor lo define así, de miedo, de oscuridad, de tinieblas, cual nunca antes ha habido en la tierra. Y de inmediato el libro de Daniel nos remite a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 24. Nosotros ya empezamos un estudio sobre el Mateo 24, específicamente sobre lo que era el arrebatamiento, el cual también pueden ver acá en el canal. Y veamos, ¿cierto?, cómo nos remite al Mateo 24. Bueno, y Daniel 12:1 nos remite al Mateo 24, específicamente al verso 21, cuando dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces se refiere a este periodo, ¿cierto?, que nunca antes ha ocurrido en la historia, de tribulación, de pena, de miedo, de castigo, de aflicción, de ira, de juicio en contra de los moradores de la tierra. ¿Cuándo entonces empieza esta era de la gran tribulación? Empezaría, después vamos a ver en el verso 15, empieza después de la abominación desoladora. Pero bueno, respecto, ¿cierto?, de esta gran tribulación, podemos señalar que hay al menos dos líneas de pensamiento teológico, escatológico. Una primera línea, que es un periodo sobre el cual se cierne la ira de Satanás el diablo sobre los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo, y sobre todo en contra del pueblo de Dios, los judíos, y en contra de la iglesia que estaría en el mundo. Y hay otra postura, ¿cierto?, que sería la ira del diablo también en contra de los judíos y en contra de los que se conviertan en ese periodo, no la iglesia, eh, porque la iglesia estaría ya en el cielo arrebatada en las bodas del Cordero. Entonces ahí hay una diferencia. La iglesia está o no está en la gran tribulación. Ahora, respecto de esta ira del diablo a través del anticristo, a través del dragón y a través del falso profeta, que es la Trinidad satánica, también se deja ver que es el periodo de la ira de Dios, en el sentido de que Él también permite que esto ocurra, ¿ya? Entonces, aquí la Biblia nos muestra un momento de ira de Satanás contra los judíos, que está en Apocalipsis 12:17, cuando la bestia, ¿cierto?, el dragón se levanta en contra de la mujer, que ya hemos visto en videos anteriores que se refiere a Israel, pero también demuestra la ira de Dios, ¿cierto?, en contra de la humanidad, como lo señala Isaías 24:1, Joel 1:15, Apocalipsis 14, del 7 al 19, y el 16, verso 7. Es por eso que si Dios permite esta ira, por una parte el poder demoníaco de Satanás, y por otra parte, como señalan estos textos que acabamos de citar, que es su ira, podemos identificar la gran tribulación con la ira de Jehová. Este periodo que se inicia después de la abominación desoladora, que nosotros vamos a ver que el propio Señor Jesucristo lo llama la gran tribulación, que lo podemos identificar en el Apocalipsis con la ira, ¿cierto?, o la actividad del diablo, pero también todo eso es permitido por el Señor. Por eso es que identificamos que la ira de Jehová y la gran tribulación son dos caras de la misma moneda, y cuando nosotros creemos que el Señor nos dice que nos va a salvar de la ira venidera, nos está diciendo que nos va a salvar de la gran tribulación. Bueno, ¿cuándo empieza la gran tribulación? Hay que, como le hemos dicho, remitirnos un poquito antes a Mateo 24, verso 15, y sabemos que proviene después de la abominación desoladora. Entonces aquí hay dos versos claves, que son el Mateo 24, 15 y Daniel, nuevamente 11, 31, que habla de lo mismo, porque el Señor dice, cuando veáis y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, de la que habló el profeta Daniel. Vamos a Daniel 11:31. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
Que el Señor nos bendiga. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere con abominación desoladora? El diccionario bíblico o una Biblia interlineal nos señala que la palabra abominación es blugma, que significa cosa detestable, es decir, una idolatría máxima. Máxima idolatría es una abominación a Jehová. Y desoladora es la palabra eremosis, que es desolador, causa desolación, causa daño, causa destrucción. Entonces, ¿dónde será esta abominación desoladora o esta idolatría máxima que causa destrucción y causa daño? En el lugar santo, en el topo hagios, ¿ya? Lugar santo. Específicamente de la que habla el profeta Daniel, ¿cierto? Él en alguna medida se refiere a lo que ocurrió con Antíoco Epífanes IV en el templo de Jerusalén. Entonces está hablando de Antíoco como quien llevó a cabo la abominación desoladora, pero el Señor también habla de la abominación desoladora como algo que se producirá en el futuro. Entonces Antíoco es una especie de anticristo y el anticristo hará algo parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes IV. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epífanes IV? Bueno, ahí hay que entrar un poquito a la historia griega. Y esta historia griega se enmarca en el periodo intertestamentario, es decir, en los 434 años más o menos que van entre el término del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Bueno, en ese periodo intertestamentario, si bien hay un silencio, digámoslo así, siguen pasando cosas en la historia griega, específicamente el reino de Macedonia. Muere Filipo II, rey de Macedonia, y le sucede su hijo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, quien extiende el imperio griego, pero muere muy joven. Ya su muerte deja su imperio, él no tiene hijos, deja su imperio es heredado por sus 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y se establecen reinos, el reino Seleucida, el reino tolemaico, ¿ya? El reino griego de Casandro, de Lisandro, etc. Y aquí entramos específicamente a la historia del reino de los Seleucidas, porque uno de los descendientes de Seleuco fue el rey Antíoco Epífanes IV, quien reinó entre más o menos el año 215 y el año 163 antes de Cristo. Fue rey de Siria. Bueno, este rey de Siria se caracterizó por conquistar Chipre, conquistar también Egipto, pero aquí cuando conquista Egipto entra en confrontación con Roma, específicamente con un cónsul romano que se llama Cayo Pompilio Lenas. Y Cayo Pompilio Lenas le dice a Antíoco Epífanes que abandone Egipto. Él le dice, sí, lo tendré que pensar, lo veré con mi consejo. Entonces el cónsul Cayo hace un círculo en la arena alrededor de él y le dice, tienes que pensarlo aquí. Sabiendo esto, Antíoco Epífanes, que si dilataba la situación, esto era guerra con Roma, prefirió hacer abandono de Egipto. Pero bueno, no así con la conquista de lo que es Canaán, Israel, Judea, que él la llevó a cabo hacia el año 168, empezó una campaña en contra de los judíos y en esta campaña él intentó llevar a cabo un cambio en la cultura judía, en la religión judía, en el culto judío. Él trató de eliminar el judaísmo, él trató de eliminar la religión judía, él trató de eliminar la Torá, él trató de eliminar las sinagogas y él incluso prohibió el judaísmo. Prohibió el judaísmo y ¿qué es lo que hizo él en el templo de Jerusalén? En el templo de Jerusalén introdujo una imagen sobre el altar de Dios, una imagen de el dios Júpiter o Zeus, como le llaman los romanos. Bueno, la palabra Júpiter viene del latín ius pater, es decir, ius, Dios, pater, padre. Júpiter significa Dios Padre. O Zeus, que también viene la palabra que nosotros jugamos como Dios, Deus, Dios. ¿Ya? Porque el nombre de Dios es Jehová, Yahvé. Entonces, no juntamente con eso, establecer sobre el altar un culto a Júpiter, sino que también sacrificó cerdos sobre el altar, que eran animales impuros que obviamente no se podían sacrificar. A eso se le llamó la abominación desoladora. Entonces, está hablando de que el anticristo hará algo similar, así como
Antíoco, la palabra Antíoco significa Dios, Antíoco Epífanes, la palabra Epífanes significa Dios manifestado, manifestación de Dios. Acuérdense lo que significa epifanía. Epifanía es manifestación de Dios. Entonces, Antíoco Epífanes es una especie de anticristo. Entonces, cuando Antíoco Epífanes lleva a cabo la abominación desoladora, es la señal del profeta Daniel, pero también el Señor señala que la gran tribulación se iniciará o dará comienzo con la gran tribulación, con la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Por lo tanto, nosotros entendemos que el anticristo se comenzará a manifestar a partir de ese momento, como lo dice Pablo también, cuando él se oponga contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto. Es muy probable que el anticristo, bueno, como lo dice el Apocalipsis también, quiera el culto, el honor, la gloria que le merece y que le corresponde solamente a Dios. Bueno, 200 años después de la abominación desoladora de lo que llevó a cabo Antíoco Epífanes IV, se produce, ¿cierto?, lo que señala Jesús, porque esto ocurrió en el año 167, más los 33 años de Jesús, ya estaríamos 200 años después. Es lo que señala el Señor respecto a la abominación desoladora, que ojalá haya quedado relativamente claro. Ahora, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la abominación, perdón, cuánto dura este periodo de tribulación? Sabemos que empieza con la abominación desoladora, pero vemos cuánto dura. Quiero que por favor vamos a Daniel capítulo 9, y vamos a ver desde el verso 24. Esto es lo que se denomina la visión de las 70 semanas. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, Cristo. ¿Ya? 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar, y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, 70 semanas. Que el Señor me dé su gracia para explicar esto en tan corto tiempo, porque si no el video se nos va a hacer muy largo. Cuando habla de semanas, está hablando de un periodo de 7 días, 7 meses, 7 años, 7 tiempos. 70 por 7 son 490, ¿ya? Después vamos a ver que son años. ¿Por qué? Porque desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías pasarán 69 semanas. Amén. Es decir, 69 por 7 son 483 años. La salida del edicto para restaurar Jerusalén, y no solamente estamos hablando de reconstruir las murallas en el tiempo de Nehemías, sino que para que los judíos vuelvan, eso ocurrió bajo el reinado de Artajerjes I, lo podemos ver en Nehemías 2:1, aproximadamente en el año 457 antes de Cristo. Si a esos años 457 nosotros le restamos, digámoslo así, 483, nos va a dar aproximadamente 27, sin contar el cero, porque no existe el año cero, 27, que es más o menos, según la corrección del calendario juliano, el tiempo del año 30, que nosotros consideramos el año que empezó el ministerio de Jesús, el ministerio público a los 30 años de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Y después de la semana 62, perdón, más las 7 semanas, 69, ¿cierto?, que se había hablado, se quitará la vida al Mesías. Que el Señor nos bendiga. Y dice, pero faltó una semana, no se cumplió algo respecto de esta visión de las 70 semanas, que faltó que se confirmara el pacto con los israelitas. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es la confirmación del pacto? Del pacto de salvación. Lo confirmará con la iglesia, con muchos. Se confirmará. Pero a la mitad de la semana,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, los últimos 7 años de la historia, a los 3 años y medio, el anticristo vendrá y se demostrará como desolador, hasta que venga la consumación, al final de los 3 años y medio, y sea derrotado, ¿cierto?, el desolador, se derrame la ira sobre el desolador, el anticristo. Es decir, hay un periodo entre la semana 69 y la semana 70, que es el periodo de la iglesia. Cuando se inicia la última semana, los últimos 7 años de la historia, se consuma, se confirma el pacto con muchos, con la iglesia, y después a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, se manifiesta la abominación desoladora y se deja ver completamente el anticristo. Entonces, es por eso que nosotros creemos que lo que dice la Escritura respecto de la gran tribulación, el comienzo de dolores, la confirmación del pacto es hasta o durante el primer año de estos últimos 7 años de la historia, y la gran tribulación, que comienza con la abominación desoladora, se manifiesta completamente con el anticristo, lo que hemos visto en Mateo 24, capítulo 15. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su santa y bendita gracia. ¿Cuáles son las características entonces de la abominación desoladora? Dura 3 años y medio, es una señal para huir, es la señal de la consumación de todas las cosas, es la señal que habló Daniel sobre Antíoco en Daniel 11:31, y es el marcador de los días del fin, ¿ya? De hecho, alguien, me preguntaba, ¿y por qué entonces estas instrucciones parecen para algunos ser instrucciones para la iglesia, pero para nosotros no? Porque pensamos que el pacto se confirmará al inicio de la semana 70. Entonces dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en Judea, o sea, él está hablando a los judíos. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. En la azotea, ¿ya? Las casas judías, el domo, aquí en la palabra griega, la casa judía ocupa el segundo piso o ocupa la azotea como un lugar para los tejados, ¿cierto? Para habitar. Las casas occidentales no lo hacen, o sea, se está refiriendo a los judíos. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién respeta el día de reposo? Los judíos. Entonces, aquí está hablando de que empieza el juicio en contra de los judíos. La ira del diablo, y también que es permitida por Dios en contra de los judíos, pero no así en contra de la iglesia. La gran, la, la gran tribulación para nosotros comienza cuando es retirado de en medio quien lo detiene. Eso lo puede ver usted en 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 8, porque hasta el momento hay algo que detiene al anticristo, algo que está en medio, va a ser quitado de en medio. Yo en otras predicaciones y he dicho que el Espíritu Santo va a ser arrebatado de la iglesia, y me retracto de eso. He leído mejor y pienso que no es así, sino que solamente será quitado por un tiempo para que la obra del anticristo se lleve a cabo, pero la presencia del Espíritu Santo es imposible de quitar de cualquier parte del universo, de la creación y de todo lo que exista, sino que simplemente se quitará esta protección especial por sobre la iglesia, por cuanto ya no será necesaria, porque la iglesia estará en el cielo, como lo dice Juan 14. Comienza un periodo de intensa iniquidad, se caracteriza por un crecimiento de la apostasía, aparece el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y comenzarán cuando se abren los 7 sellos. Ahí podríamos ver Apocalipsis 6, verso 1. Y aquí empieza un periodo de tiempo que me gustaría, ¿cierto?, compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis 6 respecto de este tiempo, y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado, ha comenzado total y globalmente, mundialmente, la gran tribulación. Que el Señor nos bendiga. Ahora, hay otras características de la gran tribulación, de todo este periodo de los últimos tiempos. Dice, aumentará la actividad demoníaca, yo voy a dejar los versos abajo, aumentará la hechicería, aumentarán los fenómenos cósmicos, las señales en la luna, el sol, las estrellas. Será una época de sufrimiento para los judíos, y también para algunos creyentes de esa época, los que se conviertan en esa época, no para la iglesia, sino que para los que se conviertan en esa época. Y es una época donde Dios derramará su ira contra los impíos, contra los impíos. Será destruida la iglesia apóstata, ya los que se queden es porque son parte de la iglesia apóstata, serán destruidos, y habrá señales definidas del fin de la gran tribulación, o sea, se sabrá cuándo será la gran tribulación. De hecho, el solo hecho de contar con una Biblia y saber que desde el punto en que el anticristo lleva a cabo la abominación desoladora en adelante, nos da a entender que habrá 3 años y medio hasta la batalla de Armagedón, el final de todos los tiempos, lo que se conoce como la venida gloriosa, visible, donde el Señor vendrá, porque nosotros creemos en eso, el Señor vendrá y matará al anticristo, al inicuo, con el espíritu de su boca. Entonces, bueno, ¿cómo concluye la batalla? ¿Cómo concluye el tiempo de la gran tribulación? Concluye con la batalla de Armagedón, que hay muchos pasajes que hablan de la batalla de Armagedón, pero yo quisiera que compartiéramos algunos versos que están en el libro de Jeremías, capítulo 25, que dice así, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, es decir, Jerusalén. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, está hablando de los judíos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Espada sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los moradores de la tierra. Imagínense si la iglesia estuviese en la gran tribulación, o sea, la espada también sería para la iglesia. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, contra todos, esto es global. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aquí está hablando de su juicio. Hay algunos que hablan de que este gran mal que se levantará del coronavirus. No. ¿Ya? Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día de un extremo de la tierra hasta otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Es decir, habrá tantos muertos que ni siquiera habrá tiempo para las endechas, para los funerales, para los velorios, y habrá tantos muertos que ni siquiera se enterrarán. Ya algo que hemos visto ahora con esto del coronavirus sí se parece un poquito, pero no está hablando del coronavirus acá en Jeremías. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis desgollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra por ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña, de su enojo, de su ira. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia y creo que vamos dándonos cuenta que el día de Jehová, la gran tribulación, no es cosa poca y no cuadra mucho con el carácter de Jehová, que es Salvador, dejar a su iglesia para el día de la ira. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, según la Escritura, después de la gran tribulación, vendrá el Señor y todo ojo le verá, lo que se denomina la venida gloriosa. Pero después de la venida gloriosa empieza un periodo que se llama el milenio, en el cual el Señor estará con los salvos. Entonces, si la iglesia estuviese en la gran tribulación,
falta un periodo, falta un tiempo que es el periodo de las bodas del Cordero. Es por eso que también creemos a la luz de la Biblia, que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, y durante este periodo en que en la tierra se está produciendo la gran tribulación, en los cielos se está produciendo las bodas del Cordero. Eh, algunos argumentos a favor de que la iglesia no pasara por la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia. El apóstol le dice a la iglesia: es justo para Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan. O sea, reconoce que vendrá tribulación a la tierra, pero para quienes atribulan a la iglesia. Nosotros, el hecho de que no pasemos por la gran tribulación no quiere decir que la iglesia no sufra, no sea perseguida. De hecho, nosotros estamos viviendo el periodo de el inicio de dolores. Esto es solamente inicio de dolores, comienzo de dolores. Ese periodo lo estamos viviendo. Lo que no vamos a vivir es la gran tribulación, la gran tribulación. A eso nos referimos, ¿ya? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿ya? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. No viene por sus santos, sino que viene en sus santos, o sea, viene en la venida gloriosa con nosotros. Vendrá con nosotros, ya en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Judas 14:16 habla de Enoc. Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Enoc fue séptimo desde Adán, y que él caminó con Dios 300 años. ¿Pero por qué caminó Enoc con Dios 300 años? ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue qué lo movía a él? Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor viene con sus santas decenas de millares, con la iglesia, para hacer juicio en contra de los impíos. Que el Señor nos bendiga. Apocalipsis 19:14 y 19:8 hablan de que el Señor viene con multitudes vestidas de lino fino, lino limpio, resplandeciente. Es la iglesia que viene con el Señor, la iglesia arrebatada. Después viene la venida gloriosa con el Señor. Segundo punto, la gran tribulación no se relaciona, no tiene mucho que ver con el carácter de Dios, porque Dios siempre salva a su remanente de los momentos de angustia, de destrucción, de dolor. Tenemos el ejemplo de los tiempos de Noé, que salvó a Enoc, el primer arrebatado, para testimonio también de que existe el arrebatamiento. Salvó a Noé, también lo salvó. Se cerró el arca y empezó a llover. No estaba lloviendo y después se metieron al arca, ¿ya? Salvó a Noé y a su familia. Salvó a Lot, ¿ya? Salvó a Lot, lo sacó de la destrucción, lo sacó de ese periodo cuando estaba cayendo fuego del cielo y azufre, lo salvó previamente junto a su familia. No obstante, la esposa miró hacia atrás, las hijas miraron hacia atrás. O sea, también hay que cuidarse de eso. Salvó a Rahab, la ramera, de la destrucción de Jericó. Entonces, Dios salva, en su carácter Dios salva antes de sus juicios. Tercer punto, la venida del Señor será inminente, inesperada. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche,
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y como ya hemos visto, es fácil definir a partir de la abominación desoladora los 3 años y medio siguientes que le quedan al anticristo, y por lo tanto definir cuándo sería la venida del Señor, lo cual no se relaciona con la inminencia de su venida. De hecho, los primeros cristianos estaban esperando la venida del Señor de manera inminente. De hecho, por eso vendían sus posesiones. Acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 en adelante. Cuarto, ¿por qué creemos que tampoco la iglesia pasará por la gran tribulación? Porque la Biblia dice claramente que Él nos salva de la ira venidera. Romanos 5:9 dice, seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en el lugar suyo. ¿Cuál es el lugar suyo? El de la ira. Y quisiera leerle, ¿cierto?, para los que dicen que la iglesia pasará por el día de Jehová, algunos versos que están en Amós, capítulo 5, del 18 en adelante, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? Hay de los que esperan el día de Jehová, hay de los que dicen que la iglesia estará en el día de Jehová, el día de la ira. Miren lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ya? Quinto, la palabra iglesia en el Apocalipsis aparece tan solo 19 veces en los 3 primeros capítulos, y después desde el capítulo 4 hasta el 21 hay un inmenso silencio respecto de la iglesia. Es como si la iglesia no estuviese en esa tribulación. ¿Ya? Sexto, las 7 iglesias del Apocalipsis representan las 7 iglesias de la historia. Podríamos también hacer algún estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis que representan las 7 iglesias de la historia. Vamos a Apocalipsis, y cada una de estas iglesias representa un periodo histórico. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida del siglo II al siglo IV, la iglesia de Tiatira representa la iglesia de la Baja Edad Media, la iglesia de la iglesia de Tiatira representa la iglesia de la Alta Edad Media, la iglesia de Sardis representa la iglesia bajo medieval, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea representan las iglesias modernas, contemporáneas, reformadas en adelante. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, la cual nos representa a nosotros? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. No dice para probar en la ira, en la hora, sino que dice de la hora. O sea, que el Señor va a salvar a la iglesia, que nos representa acá en las iglesias del Apocalipsis, de la hora de la prueba. Séptimo argumento. Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, que son muy conocidos por nosotros, nos hablan de lo siguiente. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, ¿qué tiene que ver esto con la gran tribulación? El Señor dice clara y categóricamente que en la casa del Padre hay muchas moradas. Él no se fue a preparar moradas, las moradas ya estaban preparadas para nosotros. Bueno, pero si no hubiese morada, él nos hubiese dicho, voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor nos viene a tomar, dice, vendré y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy vosotros también estéis. Nos toma, nos lleva al cielo, no está la iglesia durante el periodo de la gran tribulación, y la iglesia vuelve con Cristo a la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación, y empieza el milenio. Eso es lo que creemos nosotros con la postura del arrebatamiento y la venida gloriosa. Ahora, la persona que no cree, que es post-tribulacionista, esto no cuadra con su cronología, porque la iglesia no va al cielo, 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 durante toda la gran tribulación, y después viene el Señor y toma la iglesia y empieza el milenio. ¿En qué momento lo lleva al cielo? Entonces no cuadra la teoría o la postura doctrinal, si alguien me lo pudiese aclarar, con Juan 14, verso 1 al 4. Estos versos me los mandó el pastor Héctor Araya para apoyar también esta postura. Octavo argumento, los 8 sellos. En la antigüedad los documentos importantes se sellaban con 7 sellos. ¿Ya? Un documento, un testamento, un legado, se sellaban con 7 sellos, con 7 testigos, y los 7 testigos cada uno debía tener un anillo donde se ponía una cera caliente y se ponía el anillo con 7 sellos distintos. Y cuando se tenía que abrir el, eh, el libro, digámoslo así, bueno, en realidad son pergaminos, la palabra habla de libros, pero en realidad ahí el término está mal traducido porque no son libros, el libro se inventa posteriormente, por ahí por el siglo III, siglo IV después de Cristo, lo que se utilizaban son rollos. Entonces no se encontró nadie digno para abrir los 7 sellos del rollo hasta que se encontró al Señor Jesucristo. Ahora, esos 7 sellos debían ser abiertos con 7 testigos. ¿Y cuáles son los 7 testigos? Los 7 pastores de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es por eso que en Apocalipsis 4:1 le dice, ven aquí. Vienen los testigos y estando ya en el cielo arrebatados, el Señor abre los sellos del Apocalipsis y empieza la manifestación en la gran tribulación. Abraham le preguntó a Dios en Éxodo 18:23, ¿en verdad destruirás al justo junto al impío? La respuesta fue no, y salvó a Lot. Esa también es una de las esperanzas que nosotros tenemos. Ahora, noveno argumento, el término arpazo. Arpazo es un término griego que significa arrebatar, arrebatar rápidamente, arrebatar con violencia. Un pastor decía por ahí que arpazo es la acción de salvar también, de arrebatar, en el sentido de que si usted ve un menor, un niño de 4 o 5 años, que sale corriendo y viene de repente un auto y lo va a atropellar, ¿qué es lo que hace usted? Toma al niño y lo saca violentamente para que se salve del peligro, es arrebatado. Pero la pregunta es, ¿por qué se ocupa el término arpazo? ¿De qué lo estaría salvando el Señor a su iglesia si no es de la gran tribulación? Algunos dicen que la iglesia es protegida durante la gran tribulación. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene venir a arrebatarlo después? Porque ¿de qué lo va a salvar? ¿Del Armagedón? Y si lo va a salvar del Armagedón, ¿por qué lo dejó de proteger? Entonces hay muchas cosas que no cuadran en una postura post-tribulacionista. Décimo argumento. El arrebatamiento después de la gran tribulación no es lógico, no cuadra con una cronología, ya dijimos con Juan 14, el 1 al 3, no cuadra con el inicio del milenio, no cuadra con el juicio de Dios a las naciones, no cuadra con las bodas del Cordero. Entonces habría que aclarar esa cronología bíblica para creer en un arrebatamiento post gran tribulación. Argumento número 11. ¿Por qué la Biblia no advierte a los creyentes sobre los peligros o sobre la posibilidad de la gran tribulación? La Biblia, las epístolas siempre están advirtiendo al creyente sobre peligros de la apostasía, peligros de los falsos profetas, de los falsos maestros, de vivir una vida impía,
pero no vemos a los cristianos preguntándole a Pablo, por ejemplo, ¿qué pasará? ¿Qué podemos hacer ante la gran tribulación? ¿Ya? De hecho, ellos consultaban sobre sus familiares, qué pasará con los muertos, qué pasará con nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, Argumento número 12. ¿Hay alguna iglesia que pida instrucciones? No vemos a ninguna, solo vemos lo que Cristo le dice a la iglesia en Filadelfia. Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. Así podríamos seguir dando argumentos, pero quizás se volvería mucho más extenso el video. Ahora, hay 4 preguntas que me hizo un amigo que se llama Alejandro, y que la encontré muy buenas y que espero poder contestar ahora. La pregunta número 1 dice, ¿qué versos sobre el arrebatamiento inminente existen? Y si este arrebatamiento, digan claramente que están separados de la segunda venida. Ya, Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Ahí estamos hablando de la venida inminente. Será como los días de Noé, ¿ya? Los días de Noé está hablando del arrebatamiento. ¿Qué pasaba los días de Noé? Están comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Imagínese usted en la gran tribulación, con las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, los 7 truenos, los 7 sellos, las plagas. ¿Quién va a poder estar tranquilo comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Entonces se refiere a el arrebatamiento inminente, inesperado, ¿ya? Ahí podemos ver, entonces hay que leer eso también con una lógica bíblica, con una lógica espiritual. Mateo 24:40 dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vendrá como ladrón de noche, vendrá a la hora que no pensáis. Segunda pregunta, dice que no es verdad esta postura. Esta postura del pretribulacionismo no siempre ha estado en la iglesia. De hecho, me dice él, Ireneo y Justino Mártir creían en que la iglesia pasaría por la gran tribulación y luego sería la segunda venida. A ver, yo sé que hay varios que señalan que Scofield, que Verdi, que Lacunza introdujeron supuestamente esta doctrina de un arrebatamiento por un lado y la venida gloriosa por otro, pero en realidad plantear eso no es correcto, ¿ya? Decir que los primeros padres de la iglesia creían en un arrebatamiento post-tribulacional tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque personalmente, si bien respeto a los padres de la iglesia, para mí los padres de la iglesia no son autoridad en materia de fe. No lo es Irineo, no lo es Justino Mártir, no lo es cualquier padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, Agustín no es para mí autoridad en materia de fe, por eso no lo leo mucho, no lo es Lutero, no lo es Calvino, por eso tampoco leo mucho Calvino. Sí, para mí es autoridad en materia de fe el canon establecido con Juan en el Apocalipsis, hasta ahí cerró el canon. Entonces, respecto de Irineo, ¿ya? Son muy respetables. De hecho, Irineo fue discípulo de Policarpo y Policarpo habría sido discípulo de Juan. Pero si bien por Irineo sabe muchas cosas, de hecho Irineo es el primero que describe una reunión cristiana, tiene cosas buenas, pero también Irineo es el que empieza a señalar y a poner más o menos al mismo nivel la revelación bíblica, el principio de sola escritura, con el principio de la tradición de los apóstoles y la tradición de la iglesia, por el cual, por ejemplo, ahora se dice que los primeros apóstoles adoraban a la Virgen, que adoraban a los santos, que habían concilios, que había papas. Entonces, ese tipo de cosas, la tradición la introdujo Irineo. Entonces, para mí Irineo se equivocó en esto, no se va a equivocar también en una visión escatológica. Justino Mártir. Bueno, Justino Mártir también fue un gran defensor, un apologeta. Él nació muy cerca de hecho se dice que nació en el año 100, pero también cometió errores, ¿ya? Voy a leer una parte del libro Apología, una obra de Irineo que se llama Apología, libro sexto, dice, pero él, refiriéndose a Dios, y el Hijo, que proviene de él, nos enseñó estas cosas y a las huestes de los otros ángeles buenos que le siguen y que son similares a él, o sea que los ángeles son similares al Hijo. Y el espíritu profético, nosotros veneramos y rendimos homenaje. O sea, Irineo enseña en su escritura a venerar tanto al Hijo, al Espíritu, como a los ángeles. Entonces, yo me pregunto, si Irineo y Justino se equivocaron en su teología respecto de la eclesiología, respecto de la angelología, respecto de la tradición, equipararla con la cultura bíblica, con el principio de sola escritura, ¿no se habrán equivocado también en su visión de la escatología?
Entonces, para mí no son materia de autoridad. No tomo como padres no tomo como materia de autoridad a los padres, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Agustín, ni a ningún otro como materia de autoridad en aspectos de la fe, sino tan solo en cuanto a lo que respecta al canon bíblico sagrado establecido hasta Juan en el Apocalipsis. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, ¿y qué creían entonces los cristianos? Vea, querido amigo Janito, Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Creían que la venida era inminente, creían que debían velar, creían que sería como ladrón en la noche, pero que no estaban puestos para ira eh, porque en los tiempos de la gran tribulación, como hemos visto, según Apocalipsis 15:1, ahí se consuma la ira de Jehová sobre la tierra y nosotros no estamos puestos para ira. Tercera pregunta. El verso 31 de Mateo 24 habla del arrebatamiento y la segunda venida en un mismo evento después de la gran tribulación. Yo les voy a leer lo que dice el verso 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Juntarán a sus escogidos. Aquí está la respuesta. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra después de la gran tribulación, tendrán lugar los acontecimientos siguientes. 1. El juicio de Dios sobre los malos, sobre el anticristo, y Satanás, el juicio y la separación de las personas que viven en la tierra en el momento de la gran tribulación y de la segunda de la venida gloriosa, la parusía. Y será la reunión de los santos de todos los tiempos, incluso de los santos que vengan, dice, porque sean reunidos de todos los extremos del cielo, de todos los rincones, ¿cierto? Se juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. O sea, lo que decíamos de Judas, vendrá con sus santas decenas de millares. ¿Ya? Esto no implica que los viene a arrebatar, también los trae desde el cielo a sus escogidos. ¿Ya? Y la cuarta pregunta que me hace dice, si la iglesia no pasa por la gran tribulación, ¿a quién se refiere con los santos de la gran tribulación y a la persecución que está en el Mateo 24? Bueno, ya hemos visto que parte de la persecución que está en el Mateo 24 es para los judíos. ¿Ya? Entonces eso da pie a lo siguiente, que la respuesta para mi amigo Janito, de todo corazón, con mucho cariño. ¿Quiénes son los santos de la gran tribulación? Eso, los santos que están en la gran tribulación, los que viven la gran tribulación, los que viven ese periodo, pero no son la iglesia, ¿ya? Son aquellos que crean en Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia. ¿El Espíritu Santo está? Sí, sí está, por lo tanto sí pueden creer. ¿Y cómo van a creer? Recuerde que están los dos testigos que van a predicar sobre Dios, sobre el Evangelio. Va a estar también los 144.000 sellados, que son también especies de evangelistas, quizás que también predican el Evangelio a las naciones. Por lo tanto, habrá muchos que van a creer y que van a entregar su vida por la causa de Cristo, ¿cierto? Ahí habla de que algunos serán decapitados y van a tener que pasar la gran tribulación. ¿Ya? Los que no hayan creído antes del arrebatamiento, lamentablemente tendrán que pasar por la gran tribulación y serán salvos, pero así como por fuego. Si has llegado hasta el final de este video y te gusta nuestro contenido, ha sido de bendición para tu vida, considera suscribirte. Es la única manera de que YouTube te notificará de cuando subamos nuevas publicaciones. Considera también compartir este contenido entre tus amistades y esperamos que el Señor te bendiga muy ricamente. Cada día somos más en esta comunidad, creciendo juntos en la palabra del Señor, con predicaciones cristianas evangélicas que queremos seguir compartiendo junto a ustedes. Si no has aceptado al Señor, hoy es el día oportuno, hoy es el día preciso, hoy es el día de salvación. La palabra del Señor dice que Jesucristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si quieres ver días mejores, si no quieres pasar por la gran tribulación, que es la promesa bendita que hay para la iglesia, es necesario y es menester que creas en el Señor, que te arrepientas de tus pecados, los confieses al Señor, y Él que es fiel y justo y es misericordioso para perdonar nuestros pecados y salvarnos de toda maldad. Esperamos que esto haya sido de bendición y para el Señor honra y gloria desde ahora y para siempre.